No te fíes de la medicina. ¿Quién no quiere tener esa voz que lo advierta? Que le diga, sí, por ahí no, que te vas a caer y te vas a matar. ¿Vale la pena despertar o no vale la pena despertar? Está muy claro lo que va a pasar, lo que está pasando. Una pandemia tras otra, un desastre tras otro, una guerra tras otra, unos políticos indecentes tras otros. Pero esa tecnología ya existía antes de Tesla y nos la prohibieron. ¿Me preguntas que si es necesario despertar? ¿Cuál es la importancia de la gente importante? Que sus mierdas son cagadas importantes. Las tres cosas más imprescindibles son el oxígeno, la sal y el agua. Prau. ¿Qué dirías si te dijera que la humanidad se está perdiendo? Que el mundo ha entrado en un ciclo nuevo del cual pretende eliminar a la mayor parte de la humanidad. Y que para ello necesitamos un despertar general, urgente, espiritual, emocional. Seguro que te suena ya, ¿no? De oír despertar, espiritualidad, cada vez se escucha más. Entonces, hoy tenemos un episodio que no viene a traer respuestas fáciles, ni sencillas, y preguntas que incomodan mucho. Y esto solo podemos hacerlo con un invitado, que es Alberto, que está con nosotros hoy. Y lo más importante de esta pregunta ¿es posible despertar? ¿Es para todos o es para uno iluminado nada más? Alberto. ¿El despertar es posible? No, factible para todos. La posibilidad está en todos los aspectos de la vida, pero que sea factible o no, hasta ahora no ha sido factible. Ha habido muy pocos iluminados en ese sentido a lo largo de la historia, o por lo menos que conozcamos, ¿no? Lo mismo habrá por ahí unos cuantos que no nos hemos enterado. Pero con las técnicas que conocemos hoy en día, la humanidad entera tiene la posibilidad de un despertar no a lo exterior, a lo más profundo, a lo interior. El despertar interior que es el que verdaderamente nos interesa. Porque el despertar exterior, pues, está en estudiar la perversión del lenguaje, que nos digan que diciembre es el mes 12 cuando diciembre significa 10, que noviembre es el mes 10 cuando noviembre, o sea, el mes 11 cuando noviembre significa 9. O sea, esa perversión del lenguaje, ese no entendernos con lo que decimos y con lo que en realidad supone que es, está haciendo que el despertar exterior sea complicado. De ahí mi interés en que las palabras, busquemos el sentido original de las palabras, tanto las palabras simples como las palabras compuestas, dos palabritas juntas. Y para ello deberíamos de valernos, tanto en matemáticas o en ciencias como en lingüística, deberíamos de valernos con los sinónimos y los antónimos, que son los que nos permiten estructurar un lenguaje comprensible para todos. Me explico. Como hablábamos antes, en matemáticas el número fundamental, en matemáticas es el principio de toda la ciencia. A partir de matemáticas, de los números, se estructura toda la rama de la ciencia. Y decimos, bueno, ¿cuál es el número fundamental del que, la raíz del que de ahí parten todos los números? El cero. Si no existiera el cero, no existiría el 1. Si no existiera el 1, no existiría el 2. O sea, el fundamental es el cero. ¿Y qué significa el cero? Nada. Teóricamente es nada. Pues bueno, nuestra vida, la vida, surge de la nada, matemáticamente expresado por el cero. En la creación partimos
básicamente de un principio que es sin tiempo y sin nada. El todo no existe nada. O sea, lo único que existe es la nada. El concepto nada. Y de ahí surge todo. La vida. ¿Cómo surge la vida? Independientemente de teorías, religiones y tal. Pues la vida, el principio fundamental de la vida es generación espontánea. Es una teoría desechada, vilipendiada, en fin. Cualquiera que diga que la vida se genera espontáneamente, pues diría, bueno, se ha vuelto loco. Pues yo te voy a poner un par de ejemplos. Coge una charca, coge una piscina, una fuente, la llena de agua, agua pura, y al cabo del tiempo, ¿qué aparece en esa fuente? Peces de colores. ¿De dónde vinieron los peces de color? Un ejemplo muy sencillo, muy básico. ¿Quién puso los huevos? Nadie. ¿Quién puso el pez? Nadie. El pez nació de un ecosistema que permite la vida. O sea, el principio fundamental que deberíamos de considerar es que la vida es de generación espontánea, independientemente de las tradiciones, religiones, filosofías y demás. Es algo que podemos ver. Ves una charca que no hay nada y al cabo del tiempo salen renacuajos y salen ranas. Ah, es que estaban debajo los huevos y tal. Entonces, con esta, no hipótesis, ¿no? Con este pensamiento, Sí. se me viene la pregunta que acabamos de hablar hace 2 minutos. Entonces, la importancia del tiempo, ¿no? De colocar la cosa de el tiempo y el no tiempo. Entonces, si partimos de esa base, ahora te pregunto, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Muy sencillo. Fueron a la vez porque todo se hizo generación espontánea. Si partimos de la generación espontánea, está resuelto el dilema. Surge de la nada, surge todo. Incluso, no quiero molestar a nadie, pero voy a contar un chiste andaluz porque estamos en Andalucía. Cuando no había nada, o sea, solamente existía la nada, la primera imagen que salió de la nada, pongámoslo así, llamémosle Dios. O sea, Dios surgió de la nada. Y se encontró que estaba el solico. Bueno, estaba solo y todo era oscuro. Acaba de salir de la nada es una negrura inconmensurable. Lo primero que se le ocurrió fue decir, pues, hágase la luz. Eso dice en alguna escritura, hágase la luz. Pero la luz tiene su intríngulis. Resulta que la luz se quedó alrededor de él. Oye, pues me ilumino yo solo. ¿Qué sentido tiene esto? Pues se le ocurrió la idea. Y le dijo, bueno, que se expanda la luz, ¿no? Luz, anda. Y la luz no se movía alrededor de él. Se ve que estaba agustico y no se movía. Luz, anda. Y la luz se quedaba alrededor de él. Menos mal que llegó de aquí, de la provincia de Almería, un andaluz, y le dijo, muchacho, andaluz. Y se hizo el universo. O sea, nosotros participamos del origen del universo. De ahí viene el andaluz. De ahí viene el andaluz. Es la primera criatura que le ayudó a Dios a crear el todo. Para que diga que somos unos vagos. Para que digan que los andaluces no valemos para nada. Pues bueno, pues a Dios el primero que se le ocurrió que lo ayudó fue un andaluz. Broma aparte, todo surge de la nada. Las matemáticas surgen del cero, de la nada. La ciencia, que después se expande, surge de algo que no tiene valor. El cero no tiene valor. Pero sin eso que no tiene valor, No comienza. no comienza todo. Entonces, de la nada surge el todo. El todo surge de la nada.
Entonces, eso sí nos vale para explicar por qué la vida es de generación espontánea. O sea, la vida solamente necesita el medio para activarse. El ejemplo de los renacuajos, el ejemplo de los peces de colores, y de ahí podíamos extendernos a todos los ejemplos que se nos ocurran de vida, cada uno con sus circunstancias. Partiendo de ahí, deberíamos de, volviendo a aquello que me es tan agradable de hablar, de la perversión del lenguaje, deberíamos entender de que si el lenguaje lo cambiamos, lo posicionamos de una forma distinta, o sea, lo similar, que entendemos por similar, los sinónimos, le cambiamos la percepción, en vez de decir, por ejemplo, Dios es la vida es Dios. Entonces, ¿dice lo mismo? Sí, pero parte de principios completamente distintos. La concepción ya es distinta. Ya es primero la vida y después Dios. Nosotros nos han educado a que primero pongamos Dios y después la vida. Dios es amor. El amor es Dios. Nos han educado a que Dios es amor y cuando vemos cómo está el mundo no nos cuadra. Ahora, si decimos el amor es el Dios, entonces ya podíamos decir, hombre, son conceptos que nos llevan a entendernos un poco mejor. De ahí que partiendo las palabras podemos entendernos mejor. Partiendo que la ciencia es lo que hablábamos antes, que no es ningún servicio secreto, no es la CIA, es ciencias. Entonces ya dice, coño, me están volviendo la campana del revés. De ahí podíamos empezar a darnos cuenta de que el mundo no está hecho para que lo entendamos. El mundo está hecho, es un juego, la vida dicen que es un juego en el que juegan dos oponentes. Y los dos, unos son contrarios o opuestos. En este caso serían opuestos, uno del otro, para que exista la vida. Tiene que existir la vida porque para que exista la luz tiene que haber la oscuridad, porque si no, solamente veríamos luz, no tendríamos con qué comparar. Claro. No llegaríamos a De ahí a esos el razonamientos. principio fundamental de la dualidad, de que todo, por lo menos desde nuestro punto de vista en este mundo, es dual porque para entendernos tiene que haber ceros y unos, como funciona un ordenador. Algo que no vale, que no tiene valor, tiene que haber con algo que tiene valor para que se manifieste pues toda la tecnología que tenemos, todo lo que Sí, sabemos y el demás. comienzo, el principio El comienzo del de principio. todo. Entonces, partiendo de esas premisas, deberíamos de plantearnos qué mundo vivimos en realidad, cuál es el mundo en el que estamos. Sabemos que es un juego la vida y que estamos unos, llamémosle positivos y otros negativos, ambos necesarios. Pero hay un tercer factor fundamental para que la energía fluya, el neutro. O sea, no vale con que haya negativos solo. Si no hay positivos, no hay electricidad, no hay corriente, no hay luz. Son tres conceptos que tienen que ir unidos. De ahí la Trinidad tan manoseada de todos los principios religiosos, sobre todo de los occidentales. Es la Trinidad. Bueno, ¿por qué es la Trinidad? Porque tiene que haber tres conceptos fundamentales para que la realidad se cohesione. Si no, no existiría la realidad. La física nos lo dice. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y nosotros qué somos? Energía. Conceptualmente, en todos los conceptos somos energía.
materializada, sin materializar, energética, todo es energía. Las ondas que nos graban, que nos oyen, todo es energía modulada en distintas frecuencias. A partir de ahí, los opuestos, los que quieren que no despertemos, ahí vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa esta noche, los que no quieren que despertemos, pues tienen sus motivos, porque quieren ganar en el juego. Y los que queremos despertar o queremos que la mayoría despierte es porque queremos tener compañeros de viaje. Contra más mejor. Claro, antes de meternos de lleno, Sí. que es lo que vamos a hablar ahora, habrá gente que se pregunte, pero bueno, ¿por qué no quieren que despertemos? ¿Cuáles son los motivos que tú dices? Bueno, es que no quieren que despertemos, pero habrá gente que te pregunte, ¿pero por qué? ¿Qué ganan? Porque en la dualidad tienen que existir las dos fuerzas que se enfrenten. Si no, no existe la realidad. Todos fuéramos buenos. ¿Cómo sabríamos que todos somos buenos? Si no está el Albertico allí que es el malo. Tendríamos que compararnos con el malo para saber que somos buenos. O sea, conceptualmente es imposible una realidad de todos chachipiruli y todos buenos porque no Claro, ¿en qué existiría la momento realidad. sabrías lo que está bien A y lo que ver, está la mal? corriente, ¿qué es la que te da la corriente? ¿El negativo o el positivo? Quítale uno de los dos y ya no hay corriente, ya no hay luz. La luz tiene su polaridad. Nosotros tenemos la polaridad del género, masculino, femenino, neutro, bueno, no. Inversa, inverso, llámalos X, y ya hoy en día hay muchos. Ya hay tantos que mejor no hablamos de ese tema. No. Pero vamos, racionalmente, la polaridad, lo inverso, los opuestos son necesarios para que entendamos, para que comparemos, para que sepamos el espejo, para que nos miremos, enfrentemos al espejo y nos miremos y nos vemos. Pero el espejo es nada, el espejo no tiene nada, solamente nos refleja. Pero necesitamos el espejo para vernos. Y tiene profundidad, pero el espejo es así de fino, pero lo mira y no veas. Eso es la nada. O sea, queramos o no queramos, principios matemáticos, principios filosóficos, principios generativos, nosotros provenimos de algo que es lo básico, lo esencial y lo que no tiene tiempo, que es la nada, que es antes de todo. A partir de ahí, para que se desarrolle el mundo en que entendemos, habrá otros mundos. Cuando llegue, si llega, pues ya veremos. Pero en el momento actual, el que entendemos es este. Tiene que existir los malos y los buenos. Tienen que existir los blancos y los negros. Tiene que existir la luz y la oscuridad. Tiene que existir la noche y el día. Si no, no hay forma de compararnos y de saber quiénes somos. Yo soy de una manera porque al verte a ti veo que soy diferente y entonces puedo comprenderme a mí mismo a partir de las diferencias que tenemos entre nosotros. Es así, no es algo que una inteligencia maligna lo dispuso. El universo es así. Si lo llamamos como un juego, el juego de la vida, tiene que existir los opuestos. Bien. Pero los opuestos son como en el imán, positivo y negativo. Lo corta y sigue siendo positivo y negativo. Lo corta y sigue siendo positivo y negativo. Y si no, no sería un imán. Y nosotros vivimos en un mundo que es energía densa, materia, más volátil, energía, luz, tal, y otro tipo de energía que aunque no las veamos, existen. Nosotros no vemos las microondas, existen. Nosotros no vemos el 5G, pero enciende un aparato y se conecta al 5G. De ahí viene que el mundo necesita tanto de uno como de otro. Ahora, ¿qué ocurre la emergencia del despertar?
La emergencia del despertar está en que la balanza se ha desnivelado a un margen que ya es insostenible. Si no hay renovación, si no hay verdad, se elimina. Hay una descompensación tan grande que unos aplastan a los otros y los otros se mueren por sí mismos. Porque si no hubiera buenas personas, las malas personas se tendrían que comer entre ellos. Damos el caso. Sí. Es una cosa tan simple que lo tenemos que ver. O sea, no le tenemos que culpar al otro, sino tenemos que verlo el mundo con una amplitud de Sí, mira. entiendo. Entonces, llegado a ese punto, ¿qué te dice a ti o cuándo es cuando a ti te nace esa curiosidad o ese despertar que luego te lleva a un estudio, te lleva a una circunstancia a lo largo de tu vida, te lleva hasta ese aparato? El tiqui-tiqui. Entonces, todo este proceso está muy bien que la gente lo sepa, porque hoy hemos venido a hablar de cómo se puede despertar realmente, porque sí que se puede. Efectivamente, Que no es simplemente leer el libro y decir, bueno, estamos en el momento preciso porque la moda, por muy mala que sea, como todo, como la tecnología, por muy mala que sea, también tiene sus cosas buenas. Y en este caso la tecnología, que hemos hablado de que tiene tantas cosas malas, pero aplicada para el bien, nos puede ayudar a acelerar el despertar. Ya no se trata de que haya un Buda, que haya un Jesús, que haya un Mahoma, que haya X personajes así que me salen a bote pronto. Se trata de que todos no seamos como ellos, porque somos individuos indivisibles. O sea, nunca podremos ser ellos. Podremos llegar o no llegar a su altura metafísica, eso es indistinto. Podemos llegar a las nuestras, porque cada uno es irrepetible. No hay dos copos de nieve iguales, no hay dos individuos iguales. ¿Dónde está el truco? El truco está en que alguien, llamémosle Anunnaki, llamémosle demonio, llámale como queramos, en un momento determinado nos cortó una función de nuestro aparato vital imprescindible para el despertar. De las 12 hebras que tenemos de ADN, nos cerraron 10 y nos dejaron 2 mutiladas, de las cuales hablamos en el otro de episodio las anterior. cuales hablamos en el otro Recuerdo. episodio, pero es imprescindible hablarlas darle un poco de tema en esta ocasión, porque viene a cuento con el despertar. El despertar sencillamente es darle luz a esas 10, 8, 6, 4. Somos individuos, nadie es igual a nadie. No sé hasta qué nivel de despertar podemos llegar A conectar a esa hebra. conectar esas hebras restantes. Pero simplemente con conectar 2 nuevas, el campo de visión, la percepción del mundo varía, pues como de la noche a la mañana sería muy poquito. Como ir de aquí a la luna sería muy poquito. Como ir a otra galaxia ya empezaríamos a entendernos. Decía Milton creo que era Milton, pero bueno, si no es, le ponemos otro nombre, que cuando se abran las puertas de la conciencia, el ser humano verá el universo tal y como es, infinito. Ahora el infinito es un concepto abstracto. Pero si nos atenemos a lo que grandes pensadores dijeron de la realidad, tenemos que creernos que tenemos el poder de llegar a esos niveles. Que Buda tal, bien, que el otro tal, bien. Cada uno es individual, individuo, único, no comparable. Y somos los que tenemos la obligación de despertarnos a través de la ayuda de maestros,
de grandes maestros, de profesores, de tutores. Me da igual la ayuda que cojas, pero la obligación es personal e intransferible. ¿Por qué es el momento del despertar de la humanidad? Porque tenemos el conocimiento y las herramientas. ¿Cuál es el conocimiento? Pues que miles y miles y millones de personas hacen yoga, hacen meditación y saben, aunque no lo hagan, saben que beneficia al organismo de alguna manera, fisiológicamente, mentalmente, ayuda. Van. Pero dentro de esa disciplina hay una en particular que no solamente te ayuda a estar mejor, a sentirte mejor, no solamente te ayuda, sino que te despierta. Te enchufa en el cable y se enciende la luz. Si a eso le llamamos iluminación. Y tenemos que aprovechar esas herramientas porque hay una masa crítica muy grande que ese concepto lo tiene asumido y sabe que hay dentro de esa disciplina, hay una que es el Kundalini Yoga. Y el Kundalini Yoga es la base en la que nos vamos a fundamentar para explicar cómo la humanidad, a grosso modo, puede despertar. El Kundalini es en el chakra base es una energía, como todos los otros chakras, son energías que están más o menos abiertas o están cerradas. En concreto, en el chakra base, donde se radica la Kundalini, lo tenemos cerrado por alguien o por algo o por nuestra propia genética que se mutó y lo cerró, porque no era el momento para un despertar a gran escala. Da igual lo que fuese. La cuestión es que es una realidad de que la han comentado, pues, varios, no muchos, pero varios místicos o esoteristas a lo largo del tiempo lo han comentado, que a partir del despertar de la Kundalini, pues surgen una serie de siddhis o poderes de sanación, de telepatía, en fin. Esos poderes que en teoría solamente lo han tenido los grandes genios, los grandes gurús de la humanidad. Eso es lo que necesita ahora la humanidad a gran escala. No uno que le explique, mira que yo vi, que a mí me pasó y tal, porque no han contado tantos cuentos de ciencia ficción que ya Hay mucho humo ya hay en la calle. demasiado humo. Entonces, lo fundamental es que prueba y comprueba. O sea, no es una cuestión mental, es una cuestión de que si tú haces esto, puedes llegar a eso, independientemente de la altura o el grado de potencia De de vatios iluminación que que tenga. tenga tu bombilla. Lógicamente mi bombilla tiene unos vatios y iluminará de un color o de una potencia. Y cada uno... Claro, al ser diferente, personal y Nadie es es igual, igual a cada uno nadie. tendrá una iluminación o un despertar diferente. El despertar es generalizado cuando eso ocurre. El potencial del despertar, ahí es donde podríamos decir, pues yo no me voy a comparar, es que yo no me quiero comparar con nadie. Yo lo que quiero es hacerme a mí mismo, a lo que yo pueda llegar. ¿Qué más da si es un edificio de 30 plantas cuando otros han hecho Sí, bueno, al edificios final de te da igual, despertar y punto. despertar Ya y no eres punto? un dormido. Que no estar dormido, que no me engañen con palabritas que no significan lo que Te iba quieren a decir. preguntar, ¿cuál es la importancia? Porque mucha gente te estará escuchando y dirá, vale, pero a mí me da igual, yo estoy así bien. Ah, pues Entonces, no. ¿cuál es la importancia que hay realmente de decir, bueno, yo porque tengo que despertar esto y yo este concepto no lo conozco. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, yo quiero despertar, yo no quiero seguir viviendo en esta mentira? Pues mira, yo te puedo poner Lo digo para los más incrédulos, siempre hay lo, gente que siento que tengo que hablar de mí, pero es mi experiencia. Pues,
Puedo hablar de la experiencia de otros por lo que ellos han dicho, pero en este caso yo puedo hablar por mi experiencia. Si yo no hubiese tenido ese despertar, pues no estaría vivo para empezar. No me hubiera sanado para empezar. No tendría una visión de la realidad propia e intransferible para empezar. O sea, no lo que me hayan dicho, sino lo que yo he comprobado. Probado y comprobado. Yo creo que ¿quién no quiere saber? ¿Quién quiere ser el tonto de la clase? Nadie, bueno, creo que nadie. Habrá los que sí, pero hoy en día todo el mundo lo que quiere saber es todo, y con todo y más. Pero genuino, que sea verdadero, que esté fundamentado en las bases de la vida, que sea la vida, que yo vea que la vida es eterna, punto. Que la vida es siempre. Que eso es algo que nadie me ha enseñado, pero que yo lo he visto en mi interior. ¿Quién no quiere saber eso? ¿Quién no quiere saber que lo avisen, que le digan, no te fíes de la medicina? Cuanto mínimo empezar a cuestionarse las cosas, ¿no? No, pero cuando hay una voz que sale de ti, no que viene de fuera, no que te están comiendo la oreja, sino que sale de ti, que te advierte, ¿quién no quiere tener esa voz que lo advierta? Que le diga, sí, por ahí no, que te va a caer y te va a matar. Es de género absurdo pensar que nadie quisiera tener ese conocimiento interno, tuyo, propio, sin que nadie te lo diga, que sale de ti. Te pongo un ejemplo, no quiero hablar de mí, pero las cosas son así. Y además, como son personas que están vivas y sus hijos están vivos, el día que me di cuenta que había ocurrido lo que vamos a hablar después de la Kundalini y del despertar, ese día venía de Roquetas para Almería, venía a visitar a un amigo al Zapillo. No, ¿qué digo yo al Zapillo? La pescadería, que digo arriba de pescadería vivían pobres, pobres, pero era mi amigo. Iba a visitarlo por circunstancias que no vienen al caso. Y cuando pasé el túnel de Bayana, no sé si dentro del túnel o justo al pasar el túnel de Bayana, escucho mi voz interior, ríase el que quiera, y me dice ahora el Luini, que le decimos Luini, el Luini te lo vas a encontrar hecho. Bueno, primero cuando escuché lo que me dijo, que me llamó por un nombre que no viene al cuento, pero que dije yo, sí, yo, ¿quién es? Para empezar. Pero bueno, cuando vi que en el coche no había nadie y que bueno, digo, bueno, vale, lo que sea. Previamente había tenido una visión del Mediterráneo, del Cañarete como nunca, unos colores, unas cosas mm, indescriptibles. Pero bueno, eso lo achaqué porque pues es un día muy bonito, un día muy tal y igual, pero me vinieron unas percepciones. Nunca la había tenido. Pero al pasar el túnel de Bayana resulta que me llama por un nombre que no es ni Alberto, ni el individuo, ni el otro, ni el otro. Un nombre muy particular. Miro para atrás, aquí no hay nadie. Ahí empezó la cosa a ponerse chunga. Total. Y escucho la voz interior que me dice, ahora te va a encontrar al Luini enfermo con la pierna que le va a explotar la pierna, efectivamente. Pero bueno, mira, aquello me dieron ganas de volverme para mi casa, ¿sabes? Porque digo, aquí pasa algo raro que yo no controlo, pero yo iba a verlo, habíamos que no íbamos a ver, total, que fui. Y cuando fui, me encontré con la situación que mi voz interior me había dicho que me iba a encontrar y lo que tenía que hacer. Te digo esto porque son personas que están vivas, sus hijos están vivos, no sé si vivirá en pescadería, a la entrada de pescadería, subiendo la cuesta para arriba, en las casillas de aquellas, o se habrá ido a otro sitio, me imagino que sí. Pero vaya, si me escuchan su hijo y si me escucha él,
es un testimonio Verídico. verídico. Pues bueno, tal y como mi voz interior me dijo, el hombre había estado 3 días pescando y venía con una pierna así, eran 5 piernas. Le hice caso a mi voz interior, le puse las manos y conforme le ponía las manos encima, la pierna se le iba, se le iba, se le iba, hasta que, oh, aquello, para mí fue una sorpresa. Pues imagínate, para la mujer, para los niños, para él y tal, pues, imagínate el sorpresón. O sea, ellos sorprendidos, yo más todavía. Tu voz te dijo que le pusieras la mano. Sí. Yo, mi vida anterior no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con ni medicina, ni meditaciones, ni prácticas médicas. Vamos, que yo de santón nada, más bien santurrón, de los que vienen en Navidad. Hmm. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. O sea, no es que yo estaba predispuesto y había nacido para ello, ni muchísimo menos. Y si había nacido para ello, yo no lo sabía. A ti Ni se te me había- activó la Kundalini La de manera Kundalini diferente. activó de la hebra que tenemos, activó, abrió chakras, activó tal. Es un proceso, en otras ocasiones podremos hablar de él más profundidad, pero vamos, a grosso modo así. Así ocurrió la cosa. A partir de ahí, pues bueno, siguió un proceso durante años que me dediqué pues, a ello. Ya tuve que estudiar más profundamente para ver lo que ocurría aquí. Pues tuve que estudiar meditaciones, tuve que estudiar filosofía hinduista, en fin, y todo lo que me cupo en la mano. Pero eso sabía que existía, pero yo no había practicado. Sabía que existía porque mi maestro, mi verdadero maestro, don Nicolás García Salmerón, me había introducido a esos libros y a esa temática. Pero como el que estudia por aprender cosas nuevas, o sea, no había práctica. Porque para despertar la Kundalini, los grandes gurús, los grandes maestros se tiran años, años, años y en la mayoría, la inmensa mayoría, no la despierta. Porque mantener el cerebro en onda alfa concentrado en el chakra base es muy, muy arduo y complicado. Entonces, es difícil de conseguir. Y cada Pero, vez más. y cada vez más, porque tenemos las distracciones por todos sitios. Pero en mi caso fue tan sencillo que me llevó a conocer a este hombre en una ocasión. Tengo que empezar por el principio. El principio fue que a mí me pronosticaron médicamente que duraría hasta los 10 o 12 años y a partir de ahí no contaran más conmigo. Porque a raíz de determinadas cosas farmacéuticas que te ponen o nos ponían de chiquitico aquí y aquí, pues mi salud se deterioró de tal manera que mi madre pues, dijo, este niño se nos muere aquí, los médicos de aquí vamos a llevarlo al mejor especialista de Almería. En la calle de la Rambla había un doctor en cardiología que era una eminencia. En aquella época se hablaba de él, el doctor Capilla, como una eminencia. Pues me llevó allí, me auscultó, me trató, me analizó, tal. Y claro, yo tenía 6 años, 7 a lo sumo. Como si no me enterara de nada, pues le dijo a mi madre, dice, "Mira, su hijo hasta los 10, hasta los 12 años, más no creo que dure". O sea, de ahí fue el primer hachazo que me dio la vida, que me dio la vida, ahora me río, pero que me traumatizó. O sea, no es que me traumatizó por lo que me dijo, sino por lo que yo sentía, por lo invalidez que mi cuerpo arrastraba. Eso fue un punto de inflexión muy grande para decir, bueno, lo que me queda en el convento, ¿sabes, no? Cuando pasaron los 14 años, pasaron los 16
y estaba vivo, pues dije, pues yo a disfrutar y a vivir de todo lo que pueda y más. Y sobre todo de lo que me prohíban. Y acabamos pronto. Y entonces, pues bueno, me metí en todos los sitios, en todos los planos y no hablemos más porque ya me puedes entender, ¿no? Claramente, Para lo que me quedaba, que más me daba, ¿no? claro. Hasta que, bueno, por las circunstancias llegó el cuento de que me casé, como no me moría, pues me casé, tuve un hijo, y después tuve una hija, pero un día mi cuerpo, en el año 87, el 13 de junio del 87, que cambié de la nocturnidad, me hice diurno, me puse un negocio de día, había estado de noche hasta ese momento y me puse un negocio de día. Tendría 33, 34 años tendría. Y a los pocos meses el recuerdo vino. Y estando trabajando, me quedé clavado sin poder moverme. No podía moverme de ninguna de las maneras. O sea, toda la vida disoluta que había tenido hasta esa época, más las deficiencias que yo tenía, pues habían pasado factura. Así de simple. Ya no hay más. Hasta aquí te quedas. Casualidades, entre comillas, de la vida, que en mis noches de Almería, cuando el mundo era de color de rosa Sí. todo, pues había conocido a muchas personas. De hecho, yo había estudiado bachiller aquí en el Instituto de Almería, o sea, que yo Almería vivía en Roquetas, pero Almería era Ujú, mi patio de recreo. ujú. Entonces, una de tantas personas que yo había conocido en aquel día se llamaba, o se llama, espero que se llame, María del Mar Capilla. Coño, pero si tú eres la hija, claro, mi padre, claro. Y fuimos a su casa. Como no podía trabajar, pues me senté en su coche como pude, y mi mujer, ella, y nos fuimos a su casa pues, para echar una cerveza. Ya está. Y esa señora, esa señorita, no sé si seguirá siendo señorita, me puso el tiquitiqui, esto ya ves la Un foto, aparato. el aparatito, esto lo puso en medio de la mesa. Y yo, entre el malestar que tenía, que no podía moverme, está verdaderamente mal. Aquello, el sonido que tenía, pi, 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 me estaba poniendo de un nervioso Ujú, que digo, María del Mar, páralo. Dice, no, pero si esto lo ha hecho el padre de un amigo mío que lo utiliza para quitar dolores y tal y cual. Digo, ah, sí. Y yo, por tarde no oírlo, para quitarme el nervio, pues cogí el aparatillo, digo, vale, y me lo puse justo aquí, aquí detrás, en el coche, para no escucharlo. Sorpresa. A los 10 minutos el tío estaba bailando y de fiesta por los pubs de Almería. 10 minutos. Claro, aquello fue una revelación tan grande para mí, y dije, yo que tengo que conocer a este señor. Tú me tienes que presentar al padre de tu amigo para abrazarlo, para darle las gracias y tal. Efectivamente, me lo presentó, lo conocí y se convirtió. Bebe agua si quieres. Bebe agua. Son historias profundas. Se convirtió en mi padre. Mi padre había muerto cuando yo tenía 3 años. Había desarrollado toda mi vida sin padre y yo lo miré a aquel hombre y vi la cara de mi padre. Él no sé lo que vio en mí, pero nos hicimos amigos ya, un hombre ya jubilado, ya se había jubilado, no sé si estaba trabajando en Diputación de fuera aquí en Almería, ya estaba jubilado, ya era un hombre muy mayor, y yo tendría 34 años, que te he dicho más o menos. Ujú. Nos hicimos tan amigos, que yo cerraba mi negocio y todas las noches me iba a su casa a que me contara los inventos que tenía, me hablara de las miles de cosas que yo no sabía ni que existían y me introdujo
en que pensara por mí mismo. Esa fue la inyección más grande que me metió, ¿no? Que me enseñó a pensar por mí mismo, no por lo que decían ni por lo que me habían dicho que tenía que pensar. Y a lo largo de los años, pues ya te digo, ese hombre ha sido para mí mi verdadero maestro y el que me salvó por segunda vez la vida. A lo largo de 2 años, más o menos, de llevar el aparato, porque claro, yo vendí aparatos de estos cientos, en Roquetas vendí cientos. Tienen que haber personas que todavía los tengan o se acuerden del aparato. Y en Almería no te quiero contar. La cuestión es que el aparato era que te lo ponías aquí en el bolsillo y te daba una vitalidad y te daba una gana de trabajar, de vivir, de tal y cual, independientemente de que estuviera enfermo o no, pues que la gente se lo compraba para eso, para sentirse mejor, así de simple. O sea, te llenaba el cuerpo de onda alfa, te bajaba el cerebro a la onda, la onda alfa son las que emite la Tierra a partir de 8,7 ciclos por segundo. Pero este hombre había descubierto que para la salud humana mm, lo había codificado en 10 ciclos por segundo. Él había comprobado a partir de ponerla en macetas, en plantas, en animales y tal, que los 10 ciclos por segundo eran más efectivos. Y entonces la onda Schumann, que le diga, la onda que emite el planeta, le llaman la onda Schumann. Y que son 8,7, no sé si habrá variado, pero en aquella época estaba a 8,7 ciclos por segundo. Él dijo que su aparato estaba graduado en 10 ciclos por segundo porque había comprobado que era más efectivo. La cuestión es que como la gente se lo ponía y se sentía mejor, yo no llevaba bolsillo porque mi trabajo me lo impedía y tal, y a mí donde me había curado había sido abajo, en la espalda, en el coxis, pues yo lo llevaba puesto continuamente, en el coxis. Me acostaba y lo dejaba encima de la mesita de noche. Me levantaba, me lo volvía a poner en el coxis. No pasaron 2 años cuando ocurrió el tema principal del que estamos hablando, el despertar de la Kundalini. Por eso, el proceso de crear o de crearte, de echar hacia afuera la energía vital o absorberla para crearte a ti mismo, fue lo que me dio la visión de lo que había ocurrido, la comprensión del proceso. O sea, que el despertar no ocurre simplemente por la meditación y tal, o sea, tiene un proceso físico imprescindible para que la Kundalini suba hacia arriba, desbloquee el Kundabuffer, lo que decía Gurdjieff, el Kundabuffer, o sea, el aparato que lo tenía estratificado o con llave, lo abría y el proceso de abrirlo era que tanta meditación sin ser consciente de que estaba meditando, enfocando en el chakra base, despertó la Kundalini. Y en una de las veces que como matrimonio se hacen las cosas que se hacen los matrimonios, pues se invirtió el proceso. Le digo a mi mujer, uy, ¿qué ocurrió? Igual, si yo no estaba... Ese es el día que ocurrió lo que te digo del viaje a Almería, de la visita de mi amigo Luini, y a partir de ahí, pues, se me reseteó el mundo. A lo que tú me preguntabas, ¿por qué es necesario? Pues es necesario porque la gente no quiere estar enferma. Y si te puedes curar por ti mismo, está bien que si te rompe una pierna, tenga un médico para que te la escayole, para que te la ponga bien o para que te ponga un clavo. O sea, no somos autosuficientes. Vivimos en una sociedad en que unos dependemos de otros. Unas habilidades valen para una cosa y otras habilidades valen para otra. Esa es la sociedad. Sí, pero tú te puedes ayudar Pero, a ti mismo. pero si tú te puedes ayudar a ti mismo en el 99% de las veces, sin necesidad de molestar a nadie, por decirlo de una manera suave, Mm. pues creo que es una ventaja.
Entonces, ¿vale la pena despertar o no vale la pena despertar? Entonces, en el momento que tú te ayudas a ti mismo, ahí hay una pieza clave que es cuando dices tú, por eso no quieren que despertemos. En- Porque aquí ya cae la pirámide de cartas. Se les cae el Se cuento. cae, más Hay de la mitad del si cuento se hay cae. muchos que con la sal sin refinar o la sal del Himalaya o la sal de los tuareg, ¿tú sabes la historia de los tuareg? No. Pues los tuareg es un pueblo nómada, pero que vive en las estribaciones, no sé si es de Mauritania, de Senegal, o sea, debajo del Sáhara. Y se montan unas caravanas increíbles durante meses para ir expresamente a un oasis a cientos de kilómetros de donde viven para intercambiar esa sal por otros productos que ellos le llevan, lógicamente. Y tú dices, bueno, y esta gente es gilipollas. Si tienen los puertos y tienen las salinas del mar, la tienen ahí, ¿qué necesidad tienen de... Ah, amigo, porque no es esa sal, es una sal muy específica. Y con esa sal, ellos, cuando llegan a su poblado, y vienen los negritos del sur, la cambian por otras necesidades que ellos no pueden conseguir allí. ¿Y por qué vienen los otros negritos del sur a comprar esa sal cuando tienen la salina a 10 metros? Será por algo, ¿no? Será porque tiene unas características específicas que hace que un pueblo coja una caravana y se tire durante 2 meses por un desierto implacable para ir a un oasis e intercambiar esos cuadros de sal, que son como losas grandes, Ujú. de sal, para llevárselas allí. Y no van a por el oro, no. ¿El oro para qué? ¿Es que se lo van a comer el oro? Mm. ¿Es que el oro les va a quitar algo? No. Van a por la sal porque les cura. Y los que van del sur a comprársela, a intercambiársela a ellos, es porque saben las propiedades que tienen. O sea, si hablamos de la sal, ya te digo, hay historias para no contar. Sí. Es imprescindible para la salud, para el sistema catabólico del organismo, que es el que hace que después asimilemos los alimentos, funcionen los órganos, es imprescindible. Bueno, la palabra salud ya incluye, la palabra salud incluye sal, Antes el salario, ¿de dónde viene el salario? de la sal. Pagaban con sal, ¿no? En la época romana o antigua o Ese es el anterior. cuento que nos han contado. Pero en la antigua civilización de Tartaria tenían cientos de diferentes tipos de sales. E iban caravanas de distintas partes del Cáucaso, de Turquía, de tal, a depositarla allí, a cambiarla. Y tenían una fábrica específica para tratar determinadas cosas con determinadas sales. Edgar Cayce curaba con sal, pero decía, no, tienes que ir a sal de aquel sitio, de aquella mina y de aquel tal. O sea, vayamos por partes. Cada una tiene una característica muy específica, aunque la más normal, la sal común sin refinar del mar, ya nada más que con esa ya el cambio que puede tener una persona puede ser bestial. No hemos ido a la sal, pero tú me has preguntado por Sí, ella. sí, sí, sí. Sí, sí. Volvemos, si Sí, quieres, al aparato. El tema de al la sal aparato. es profundo y el tema de la sal El tiene tema un del episodio entero. despertar es que no necesita una persona, en mi caso, fueron alrededor de 2 años, pero a lo mejor otra persona que no estuviese tan castigada como yo, Mm, que no se iba a morir, como se iba a morir, y lo que hay en el convento y después lo otro, mm. a lo mejor no necesita nada más que 6 meses. A lo mejor otra persona necesita 4. Sí, cada caso va a ser un mundo. A ver, tú vas al médico y según tu peso, pues te da unas dosis determinadas. Mm, Si va a un niño pequeño, le manda la misma medicina, pero las dosis son arregladas al peso. En este caso, nos vale el ejemplo. Cada persona es un mundo y somos individuos
No nos podemos dividir ni comparar, somos únicos. El que le vaya mejor con 6 meses y con 6 meses tal es porque estaba más preparado. El que Mm. necesite 2 años como yo es porque Hay está... distintos grados de... Pero lo que es una evidencia comparable y constatable, probar y comprobar, es que ocurre. Mm, Ocurre porque otras personas sin eso, a través de muchos años y de mucha paciencia y de mucha meditación en estado alfa concentrado en la Kundalini, algunos lo han conseguido. Algunos lo han conseguido. ¿Que es por premio? ¿Es porque se lo merecían? ¿Es porque tal? Vale, me da lo mismo. Ahora hay una urgencia espiritual. O sea, que la gente quiere despertar, quiere salir del sueño. Eso es suficiente para el universo para que este conocimiento lo tengan. mm. Y como siempre te digo, prueba y comprueba. Claro, ¿qué pasaría o qué va a pasar en breve, ¿no? Porque esto ya viene en breve. Si no despertamos, si no elevamos el nivel de conciencia lo suficiente, ¿qué va a pasar? Porque el ciclo, el cambio del ciclo ha comenzado. Bueno, pues está muy claro lo que va a pasar, lo que está pasando. Una pandemia tras otra, un desastre tras otro, una guerra tras otra, unos políticos indecentes tras otros, unos banqueros sociópatas tras otros. Si queremos que siga así, a más. Ahora, si hay un cúmulo de gente despierta, no uno, dos, tres, que es muy fácil desprestigiarlo, es muy fácil eliminarlo. Por ejemplo, que esta información a mí me está llevando a un límite que si lo escuchan, que lo tienen que escuchar, lo tengo clarísimo, van a venir a por mí, primero a desprestigiarme, y si no es suficiente, pues a desaparecerme, porque no es conveniente que la verdad se sepa, no es conveniente que la gente pruebe y compruebe, porque a uno no lo podemos eliminar, como al que le inventó o descubrió el motor de agua. ¿Ha oído hablar de él alguna vez más? Ni tú ni nadie. El que inventó lo... Hay un caso en medicina, por ejemplo, en caso ya que estamos hablando de Mm, ondas y de aparatos que tú mejor conoces porque yo ya me desligué de mm, todo eso. Hay un caso en medicina que, vamos, es sangrante. En los años 40, antes de que empezara incluso la Segunda Guerra Mundial, el doctor Rice, un médico americano de Estados Unidos, desarrolló un aparato muy específico para medir la frecuencia en la que emitían los cánceres. Las células cancerosas, todo emite una frecuencia. La mm, salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza, todo emite una frecuencia. Total, este hombre, este médico, descubrió la frecuencia de las células dañinas, de las células cancerosas. Y las bombardeaba con ondas que eran incompatibles con esa frecuencia que emitía la célula cancerosa. Las otras ni se enteraban. Las únicas que se enteraban eran los opuestos, la onda opuesta a la que emitía la total. 17 casos comprobados de cánceres que estaban desahuciados por la medicina de antes, que es la misma de ahora, pues tienen los mismos códigos odontológicos comprobados. Cuando intentó el hombre dar a entender, había compañeros de ellos, de él, pues que estaban al tanto de los progresos que estaban haciendo y estaban en comunicación con él, o sea que no es él solo. mm. Pues Que no era un secreto. cuando el hombre desapareció porque se puso marico de frente o lo atropelló un coche o se perdió en una selva, vete a saber lo que le pasó a la criatura. Pero queda la constancia de los colegas de él, que estaban, que vieron y tal. Entonces,
Si nos creemos la versión oficial, nos van a tratar como a idiotas hasta el día del juicio final. Si no queremos que nos traten como a idiotas, pues debemos despertar. No podemos consentir que las criaturas se nos mueran teniendo la medicina, Y los avances la y solución. las soluciones. Entonces, a mí el tema de que es que no interesa, porque no interesa, eso a mí ya me duele. No es que me la trae, es que me duele. Es que no interesa cambiar de la gasolina al otro porque tal y cual. Es que no interesa cambiar no sé qué. Vamos a ver, que tenemos tecnología desde finales del 18 de energía libre para iluminar el planeta entero y tenemos que pagarla con un contador y nos la mandan por cable. Hmm. Oye, que no es de ahora, que yo no me estoy inventando nada. Se lo inventó Tesla, que tampoco lo inventó él. Él actualizó la tecnología que tenía el imperio tártaro, que fue el gran reset último que hemos tenido, fue el imperio tártaro, que mira por dónde hubo una inundación de lodo que inundó de lodo el mundo entero, sobre todo las ciudades, o sea, donde estaba el conocimiento. De ahí que tenemos edificios enterrados enteros o edificios a medio enterrar y las ventanas a ras de suelo y de ahí para arriba lo que quedó en todas las ciudades. Pero no en todas las ciudades de aquí, de Rusia, de Europa, no, no. En América, en Sudamérica, en Norteamérica, en Sudamérica, cuando la ves con tus propios ojos, cuando ves la Casa Rosada en Argentina, y dices, vamos a ver, esto ni lo han hecho los españoles, ni lo han hecho los argentinos, porque esto estaba aquí antes de que vinieran los españoles y de que los indios argentinos tuvieran tecnología para hacer eso. Cuando ves las exposiciones de Chicago, de San Francisco, de Montreal, al poco, qué casualidad, edificios majestuosos con una iluminación que no existía en los 1800 y pico, 80, 70, no existía la luz eléctrica, no existía la iluminación tal. Hay fotos con unas iluminaciones que, vamos, imposibles para aquella época. Pero lo bueno del caso es que cuando se acaban las exposiciones universales de estas ciudades, a los pocos días derrumban todo el pabellón de la exposición. Todo. Cuando se ven fotografías, ya te estoy hablando de 1870, 1850 más o menos, que fue poco después del último reset, lo que quedó. Estoy hablando de que había incubadoras. Lo que hoy tenemos para los niños que salen tal y lo metemos en una Ujú. incubadora, bueno, allí tenían incubadoras en masa, para que la gente viera incubadoras en el año 1870. Eso no se puede, una incubadora no se puede mantener con energía de gas butano ni con carbón, no O es sea que tenía factible. un tipo de tecnología superior a la edad. Por eso te digo que Tesla, no sé si la descubrió él, porque era un máquina, Visionario. eso no hay que discutírselo, pero esa tecnología ya existía antes de Tesla y nos la prohibieron. Me preguntas que si es necesario despertar, porque que lo diga uno, ¿de qué vale? Pero si hay cientos de personas despiertas, ¿tú te crees que irían a votar a los pájaros que tenemos tanto de un lado como del otro? Hombre, ya ahí tocando esta política yo creo que deberíamos despertar, pero Tú ya tendrías no que tenemos. ir, si estás despierto, tú tendrías que ir a que alguien te dijera que te voy a perdonar, tal y que cual, y cuéntame cuántas veces tal. Se les acaba el cuento a todos, porque no es uno, cuando es en masa, porque a uno es muy fácil. Ah, que vayan todos detrás de él y que lo escuchen. Llámese el que quiera de la religión Sí, que da quiera. igual.
Me da igual, para que YouTube no nos meta el dedo por el culo. Pero cuando son cientos que no necesitan ir detrás de nadie porque ellos van consigo mismos, pues ya es más complicado. Cuando la gente no necesita salir a la calle y romper coches y romper persianas, porque eso no vale de nada, pero no va donde quieren que vayan, no hacen lo que quieren que hagan, no compran lo que quieren que compren, entonces el sistema ese Empieza a darse la vuelta. a darse la vuelta total. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Es el momento? Sí. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Si vienen a por nosotros, chiquillos, pues no lo Oye, estáis ya viendo. más claro no se puede ver, vamos. Vamos a ver, el que no lo quiera ver que vienen a por nosotros es porque, bueno, ya está. Sigue Tiene que haber dormido. de todo. Sigue dormido, ya está. Pero hay una inmensa mayoría, independientemente de que estén introducidos en la espiritualidad o no, que saben que esto no va a ningún lado, que tenemos los políticos más zurdos y más idiotas y más incultos del mundo, que se ríen de nosotros, esconden las papalinas de cocaína y nos la enseñan por televisión como lo hacen, para que veamos que son muy chulos. Para mí me da lo mismo lo que te metas, si a mí lo que me interesa es lo que hagas. Claro. Por eso, ¿cuál es la importancia de la gente importante? Que sus mierdas son cagadas importantes. Buena reflexión para resumir el episodio de hoy. Entonces, resumiendo, Sí, ya para ir cerrando, necesitamos un despertar sí, masivo, masivo, importante, por lo que has dicho. sí. Porque si no, el ciclo se va a seguir repitiendo de cagada en cagada y Hombre, de si ahora economía mala en economía mala y en fin. Necesitamos despertar. Todos podemos hacerlo, simplemente como has dicho, con, con querer despertar, con querer darte cuenta, ya vas cambiando la frecuencia en la que vibra. eso ya es Eso importante, ya es pero importante. cuando no lo necesita a casi para nada, porque porque a mí me salieron los CD de una manera, porque me salió así, pero a ti te pueden salir los CD de que desarrollas, eres, no eres lo mismo, pero eres el nuevo Tesla. Vas a tu casa, coges 4 cables y iluminas el edificio entero y se lo enseña al vecino y se lo enseña al otro. Le rompes su estructura, los liberas. Claro. Entonces ese despertar es necesario Es para avanzar, necesario, para seguir avanzando como sociedad. es necesario, nada más que por egoísmo propio, nada Que más por egoísmo de hecho propio. vivimos la era más egoísta de la historia. Bueno, pues apliquémoslo para nuestro favor, Pero claro que lo aplicamos para ir a favor de para ellos. engordar el sistema. Exactamente. Entonces, Bueno, yo espero que el mensaje haya calado. ante la Por lo menos duda, hayan entendido. Y si no, ante la duda, que escriba cualquiera. Ya te conoces la rutina de la veleta. Ya te la conoces. bueno, hoy te voy a firmar con mi nombre verdadero. Hoy vas a con tu nombre verdadero, ¿no? Sí, Este es el boli. con el único que no conoce nada más que mi yo y mi yo interior. Exactamente. ¿Por Es dónde? curioso. Búscate el hueco que Ah, quieras. pues vale, pues aquí. Es curioso como cuando despiertas, activas las hebras, que no se sabe cuántas son, pero esto es como lo del cerebro. Si usamos un 15%, un 20%, no sé ahora mismo bien el dato, y cuando aumentas la capacidad del cerebro, te pasan cosas maravillosas y magníficas. Esto lo veo yo muy similar a eso. ¿Cómo eres capaz de sanar o de tener visiones a Hombre, futuro o a pasado? vamos a ver, nuestro cerebro tiene una droga, porque es una droga, es una hormona, pero actúa como una droga externa, pero interna, que es nuestra pituitaria, Ujú. segrega demitriptamina o un palabrejo de esos que son las sustancias que tiene la ayahuasca. Son unas sustancias enteógenas del Amazonas y de aquellas zonas tropicales, pero que nuestro cerebro, en determinadas circunstancias, sobre todo cuando está abierta la pineal,
Mm. que emite esa sustancia. De vez en cuando, en vez de esas sustancias valen para reparar durante el sueño, reparar todos los tejidos dañados. O sea, la utiliza para una cosa muy específica y necesaria. En el sueño la segrega para reparar el cuerpo. Pero hay veces, llamémosle por gracia, que te da una dosis extra. Y entonces no necesitas ni tripearte ni nada de nada. Pero eso es sustancial, o sea, eso es esporádico, dura lo que dura, dura. Sí, Pero eso no es el resultado que buscamos. lo que estamos hablando dura y dura y dura y dura y dura y dura. Y en mi caso dejó de durar a los niveles que ya no podía soportarlo más, porque yo mismo dije, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Yo que venga otro a salvar al mundo, que el mundo se salve solo, porque cada uno tiene una capacidad y un poder y una Y eso. potencia y cuando te agotan, porque cuando una sola persona Sí, te te, absorben te toda la comen, energía. te Cuando comen, somos todos, pues es más fácil de te llevarlo. comen, pero cuando es mayoría ya es más complicado de Claro, ir a hombre, por... la frecuencia vibracional que hay al unísono es mayor, entonces es más difícil atacar a Tú todos no te o puedes absorber. imaginar la gente que yo no conocía que llegó a mi casa, que yo sabía que eran demonios, que dentro tenían un demonio, porque yo sí los veía. Pero como tenía abierto el chakra del corazón, pues me comieron. O fui demasiado... Iba a decir una palabra, pero internet, Te van pues a tener que pitar la palabra. sí, vanidoso y dije, yo puedo con todo. Ey, Toma, tú puedes con todo, pues con tanta mierda no puedes. Entonces, pues bueno, pues. Pero la mente, la mente, como sé cuando me atacan la mente, como sé cómo actúa el campo energético, porque no te pueden atacar por el cuerpo, pero en el ambiente hay larvas astrales, hay arcontes, hay cantidad de entidades que mejor que no las veamos, pero que cuando se agarran a tu campo energético, hermano, ya el cuerpo hace lo que la entidad quiera ahí es cuando hay que tener mucho y a cuidado. partir de ahí es lo que me ha quedado, que sé, veo a una persona y sé si está atacada por una enfermedad que la medicina no conoce. Ujú. Conoce los síntomas, conoce que te duele la cabeza, conoce que te estás volviendo loco, Pero no la raíz. conoce que tienes depresión, pero no sabe cuál es la causa. El que ha vivido, ha visto el campo energético, ha visto las larvas astrales, ha visto cómo funciona y cómo se localizan en el cuerpo físico, pues puede decir, ah, el nervio vago que funciona por aquí, pero tiene un punto aquí, que si yo lo toco, sé que hace el tipo así, como si le metieran un cuchillo por dentro. Ah, ¿por qué? Oye, pruebe con prueba, porque yo lo he probado y lo he comprobado. Me lo he quitado de aquí con una técnica que desarrollé a partir de, porque si no, eso no está en ningún libro, y me liberé de eso. Cuando me atacaba en el cerebro, que te quedas así, que primero te duele el hombro, después te duele la cabeza, después no sabes por dónde, una mala postura, que has dormido mal, que, en fin, y te das cuenta que, bueno, las dos últimas curas que he hecho, porque no, ya se acabó el cuento, Ujú. pero a la familia, amigos, cuando sé que es un proceso que sé que no hay ninguna clínica que se lo quite, pues se lo hago yo. En este caso, las dos últimas han sido a mi hermano. Pues la criatura estaba así, encogido, así, encogido. Vino a partir del cuerpo energético, se la desplacé
y con la sal, con la sal, agua muy caliente, achicharrando, y la sal se la desplacé al punto de acupuntura de inicio. Oh, ya está, fíjate qué fácil. Vino el viernes o el sábado, este último, pues porque atacan, como hay uno solo, pues si no te atacan a ti, van a por tu familia. Y tenía por todo el sistema el nervio vago, lo que te digo de este punto, pues estaba, no le funcionaba, ¿eh? Todo el sistema estaba mal, todo. Hoy a mí no traigo el móvil, pero bueno, pruebe con pruebas. Llama a mi cuñada. ¿Cómo está, Kiki? Mucho mejor, ya está muy bien. Entonces, hay cosas que la medicina es imprescindible, pero hay cosas como las niega que existan, pues no. Si yo niego que existe eso, ¿cómo voy a creer que es eso? Pero cuando ves que lleva a tu hijo al curandero y le quita algo que no le quitan ellos, cuando viene y le quito algo que ellos no saben ni lo que es, entonces, ¿es imprescindible el Hombre, despertar? como habías dicho antes, lo que es arriba es abajo. Si estás dormido aquí, Arriba, arriba estarás dormido. Y si se existe la reencarnación que no sabemos, volverás zombie. así es. Entonces, esto no va a acabar nunca. Dicho esto, tenemos un 3.0. Ya sí que sí de la sal. La vez anterior quedamos que íbamos a hablar de la sal. Al final hoy no hemos ido al despertar por la urgencia. Pero tenemos un 3.0 de la sal porque yo desde entonces estoy investigando la sal y sé que religiones hablan de la sal, civilizaciones hablan de la sal y los hechos hablan de la sal. Entonces, en cuanto a alimentación, la sal, como ha dicho antes, del salario, ¿no? De la salud. La sal es precisa. Nosotros cuando sudamos sacamos sales del cuerpo, tenemos también Las mucha tres cosas sal. más imprescindibles son el oxígeno, la sal y el agua. Prau. A partir de ahí, la carne, la verdura, lo que tú te dé la gana. Tenemos un 3.0 para hacer otras 2 horas de eso. Yo Dile lo que encantado. quiera a la gente Bueno, yo le que nos puedo vamos. recomendar que si quieren entender algo, si es que no han entendido nada, porque lo hemos aclarado yo creo que muy bien. Hay un libro que son las leyes herméticas, el Kybalión, pues que si no lo conocen, que lo compren o que lo cojan de internet porque es imprescindible para entender cómo funciona la vida, que es energía. La vida es energía, punto. ¿Cómo funciona la vida? El Kybalión es base fundamental para entender esto. Otra cosa que quería decir es que me quiero despedir de la nada, si no te importa. Porque hemos empezado hablando que todo tiene su origen en la nada. Y quería despedirme con una reflexión a partir de la nada. Hasta en el lenguaje, tanto hemos visto que en las matemáticas el número 0 es el básico para entender todo lo demás. A partir de ahí, si no existiera el 0, se acabaron las ciencias. En lengua, nos hemos dado cuenta en la perversión del lenguaje en varios puntos, sobre todo en algo muy visible, que es que diciembre no es el mes 10, aunque diga diciembre, que noviembre no es el mes 11, aunque ponga noviembre, que es 9. Octubre lo mismo, septiembre lo mismo, y después no, porque ya vienen los emperadores Augusto y Julio de Roma, para que no nos olvidemos de ellos. Pero vamos, son pinceladas de la perversión del lenguaje. Hemos hablado de la CIA y de las ciencias, para que vean que si partimos algunas palabras nos dicen cosas distintas. A partir de ahí, la nada es imprescindible en el lenguaje, porque si no existiera nada, ni la nada, el lenguaje no tendría sentido. Y me despido con esta frase: nada tan real como la belleza,
Nada tan bello como la bondad, nada tan bueno como la verdad, nada tan verdadero como el amor. Os doy un abrazo, hermano. Hasta 3.0. Este es el 2.0. El próximo será Hablaremos de la sal.